James Keller había desarrollado una teoría durante sus 8 años en el cuerpo diplomático. La calidad del café de una estación espacial era inversamente proporcional a la importancia de las negociaciones que allí se desarrollaban. Según esa medida, Threshold 7 servía el peor café sintético de 3 sectores, lo que significaba que debería haber estado allí discutiendo derechos mineros o ajustes arancelarios, no sentado en una sala de espera estéril mientras sus manos temblaban ligeramente alrededor de una taza con sabor a plástico quemado y a arrepentimiento. «Señor Keller, están listos para usted», dijo el Ates. Una joven cuyo nombre ya había olvidado. Tenía el aspecto de alguien a quien le han informado de algo que no entiende y que desea profundamente no tener que explicar. «Listo es una palabra fuerte», murmuró James, poniéndose de pie y arrepintiéndose de inmediato de las 3 tazas de café horrible. Sentía como si su estómago intentara una especie de rebelión química. ¿Podría decirme por qué los Bori me solicitaron específicamente? Bueno, estoy bien, pero no. Un misterioso imperio alienígena rompe 2 siglos de silencio. Bien. La sonrisa era profesionalmente comprensiva. Por encima de mi autorización, señor. Aunque me han dicho que el embajador Reeves está muy interesado en su informe. Apuesto a que sí. James se alisó la chaqueta, un hábito nervioso. Probablemente espera que diga alguna estupidez para quedarse con mi puesto. Señor, los Velori llevan más de 300 años observando a nuestra especie. Nunca han iniciado contacto. Lo que quieran, lo que sepan de usted, probablemente me arruinará el fin de semana. Entendido. James pasó junto a ella hacia el control de seguridad donde esperaban 2 guardias con armas que no pudo identificar. Si no salgo en 2 horas, supongo que me han sondeado metafóricamente, ojalá metafóricamente. El protocolo de seguridad era excesivo incluso para los estándares militares paranoicos. 3 escaneos biométricos separados, una verificación de firma cuántica que le hizo doler los dientes y un campo de descontaminación que lo dejó con un ligero olor a ozono y lavanda artificial. Cada control lo llevaba a una sección más profunda del umbral 7 que claramente no existía en los planos originales de la estación. La arquitectura cambió, se volvió fluida y orgánica de maneras que le hacían doler los ojos si la miraba demasiado tiempo. La construcción Veori no seguía la geometría humana. Esto es completamente normal, susurró para sí mismo, atravesando un pasillo donde las paredes parecían respirar con patrones bioluminiscentes. Solo otro día representando la humanidad a seres que no comprendemos. Nada podía salir mal. La última puerta se abrió con tanta lentitud como un iris viviente, y James entró en una cámara que desafió sus expectativas tan completamente que su cerebro tuvo dificultades para procesarla. El espacio era vasto pero íntimo. Las paredes, si es que se les podía llamar paredes, cambiaban con colores que no tenían nombre en ningún idioma humano. La gravedad se sentía ligeramente extraña, como si la sugirieran en lugar de imponerla. Y en el centro de todo, sentada en algo que no era ni trono ni silla, sino ambas cosas, estaba la reina Sariel del Imperio Veori. James había visto imágenes, por supuesto, escaneos borrosos de largo alcance, interpretaciones artísticas, fotos de inteligencia clasificadas que planteaban más preguntas que respuestas. Ninguna de ellas lo había preparado para la realidad. Parecía humana, inquietantemente humana, con rasgos que podrían haber pertenecido a cualquier mujer hermosa de cualquier ciudad humana. Cabello oscuro que caía en ondas más allá de sus hombros, piel que emitía una tenue luminiscencia como la luz de la luna sobre el agua, ojos demasiado conocedores, demasiado antiguos para el rostro juvenil que los albergaba. Pero eran sus orejas las que la definían como diferente, alargadas y eclipsadas por las sienes en elegantes curvas, decoradas con hilo de plata que podría haber sido joyería o parte de su biología. No lo supo distinguir. James Keller, dijo, y su voz tenía armónicos que le resonaron en el pecho.
Por favor, siéntese. Parece que se va a caer. Su Majestad. Logró hacer lo que esperaba fuera una reverencia respetuosa en lugar de un tropiezo. Debo admitir que no tengo muy claro por qué estoy aquí. Mi especialidad son los acuerdos comerciales, las exportaciones agrícolas, ese tipo de cosas. No es exactamente el protocolo de primer contacto. Y, sin embargo, aquí está. Sariel hizo un gesto y un asiento se materializó detrás de él. Se sentó rápidamente, menos por obediencia que por la repentina certeza de que sus piernas no eran fiables. Dime, James Keller, ¿crees en el destino? Creo en las matrices de probabilidad y la probabilidad estadística, dijo, recurriendo al humor porque su cerebro le gritaba que hiciera algo más que mirar fijamente. Destino es como lo llaman las personas cuando no quieren hacer los cálculos. Ella sonrió, y fue genuinamente divertida más que cortésmente diplomática. Una respuesta práctica. Bien. No tengo paciencia para el misticismo, aunque mi gente llamaría a este momento destino. Se inclinó ligeramente hacia adelante y James se dio cuenta de que estaban solos. Sin asesores, sin guardias, sin testigos de lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Tengo una propuesta para ti, James Keller de la Tierra. Una que no tiene nada que ver con acuerdos comerciales. Estoy escuchando, dijo, aunque su instinto le decía que debería correr. Quiero que seas el padre de mi hijo. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como algo físico. El cerebro de James, normalmente rápido con bromas y evasivas, simplemente dejó de funcionar. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Lo siento, por fin logró decir. Creo que la matriz de traducción acaba de tener un fallo catastrófico porque habría jurado que tú también me acabas de proponer matrimonio. Tu traducción es precisa. La expresión de Sariel permaneció tranquila, casi clínica. Propongo que tú y yo creemos un heredero, un hijo que lleve nuestros legados genéticos, que una nuestra especie y asegure un futuro que beneficie a ambos pueblos. Esto es una broma, dijo James débilmente. Es una broma elaborada y el embajador Reeves te incitó a hacerla, y voy a matarlo. Te aseguro que hablo en serio. James se levantó, dio 3 pasos, se dio cuenta de que no tenía a dónde ir y volvió a sentarse. Su mente repasaba posibilidades, cada una más alarmante que la anterior. Trampa política, experimento biológico, locura auténtica. Su Majestad, con el debido respeto, y quiero decir mucho respeto, máximo respeto. Nos conocemos desde hace aproximadamente 4 minutos. No es así como suelen funcionar estas cosas. Para cualquiera de nuestras especies, supongo. El tiempo es un lujo que ya no poseo, dijo Sariel. Y por primera vez, oyó algo bajo la compostura regia, la urgencia, el miedo. Mi imperio requiere un aire, pero más que eso, requiere esperanza. Los Veori están muriendo, James. No rápidamente, no dramáticamente, sino inexorablemente. Nuestra diversidad genética se ha reducido a un punto crítico. Necesitamos nuevas variables, nuevas posibilidades. Hizo una pausa. Te necesitamos. A mí específicamente. No soy nadie. Soy el tipo al que envían cuando quieren a alguien competente pero prescindible. Hay cientos de candidatos mejores. No hay ninguno. Se puso de pie y la gracia del movimiento lo dejó sin aliento. Hemos observado. Hemos calculado. Hemos buscado en toda tu especie a aquel cuya firma genética resuena con la mía, cuya descendencia potencial portaría los rasgos necesarios para nuestra supervivencia. La tasa de compatibilidad es del 0,003% en toda tu población. Caminó hacia él y él se encontró incapaz de moverse. No eres nadie, James Keller.
Eres la respuesta a una pregunta que nos hemos estado haciendo durante 300 años. Esto es una locura, susurró. Sí, asintió Sariel, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los tenues patrones de luz que se movían bajo su piel como constelaciones. Lo es. Y, sin embargo, aquí estamos. Puedes negarte, por supuesto, pero pensé que merecías saber la verdad antes de tomar esa decisión. Pensé que merecías entender lo que está en juego. James la miró, a esta reina imposible con sus elegantes orejas y ojos antiguos, y sintió el peso de las civilizaciones sobre sus hombros. Necesito tiempo, dijo, odiando cómo le temblaba la voz. Necesito pensar. Necesito un café mejor que el que sirve esta estación porque claramente mi cerebro no funciona bien. La reina Sariel sonrió de nuevo, triste y comprensiva. Tienes tiempo, James Keller, pero no mucho. Otros se están observando. Otros preferirían que esta alianza nunca ocurriera. Retrocedió un paso, dándole espacio. 3 días, luego necesitaré tu respuesta. Asintió aturdido y se puso de pie sobre piernas que apenas lo sostenían, caminando hacia la puerta que ya había comenzado a abrirse. Iba a la mitad cuando su voz lo detuvo. James, gracias por no correr. La mayoría lo habría hecho. La miró, a esta hermosa reina alienígena que acababa de cambiar por completo su existencia. El día aún es joven, Su Majestad. Dame tiempo. Mientras la puerta se cerraba tras él y se tambaleaba de regreso por pasillos imposibles hacia algo parecido a la normalidad, James Keller comprendió 2 cosas con perfecta claridad. Su vida nunca volvería a ser la misma, y necesitaba desesperadamente una bebida que no supiera nada a plástico quemado ni a arrepentimiento. James había llegado exactamente 47 minutos antes de que el pánico se apoderara de él. Mantuvo la compostura durante los protocolos de seguridad inversos, asintió con profesionalismo al agregado que lo escoltó, e incluso logró caminar con algo parecido a la dignidad de regreso a sus aposentos asignados. Luego cerró la puerta con llave, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared durante 20 minutos mientras su cerebro intentaba reiniciarse. «Quiere que yo sea el padre de su hijo», dijo en voz alta a la habitación vacía. «Una reina alienígena a la que conocí durante 5 minutos quiere que yo sea el padre de su hijo». Se rió, un sonido ligeramente desquiciado que resonó en las paredes metálicas. «Esto está bien. Esto está completamente bien. Los alienígenas de la realeza le hacen proposiciones a la gente todo el tiempo. Probablemente esté en el manual». No estaba en el manual. Lo comprobó 2 veces. Su unidad de comunicación sonó, mostrando el código personal del embajador Reeves. James lo miró como si fuera a explotar. Reeves querría informar, naturalmente, pero James no tenía ni idea de cómo explicar lo que acababa de suceder sin sonar como si hubiera sufrido un brote psicótico. Después de la 6ª campanada, aceptó la llamada. «Keller, ¿qué demonios les dijiste?» El rostro de Reeves llenó la pantalla, rojo y con manchas que sugerían que su presión arterial se acercaba a niveles peligrosos. «Buenas tardes a usted también, señor. Los Beori acaban de solicitar un canal de negociación privado y encriptado. Sin observadores. Están invocando una cláusula del Tratado de 2287 que ni siquiera sabía que existía. ¿Qué pasó ahí dentro?» James abrió la boca, la cerró y lo intentó de nuevo. «Es complicado. Sencillo, Keller. Es una orden. Ella propuso matrimonio». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Reeves parpadeó. ¿Propuso qué? Un tratado, acuerdos comerciales, una alianza militar, matrimonio o algo así. De hecho, pasó directamente del matrimonio a la parte de tener hijos. Gente muy eficiente, la de Terciopelo.
James era consciente de que sonaba un poco histérico, pero no parecía poder detenerse. Así que ese es mi día. ¿Cómo va el tuyo? El silencio se prolongó lo suficiente como para que James se preguntara si la conexión había fallado. Entonces Reeves se acercó a la cámara, su expresión pasando de enfado a intensa concentración. Repítelo despacio. Usa palabras sencillas, explicó James, sin omitir nada, porque ¿de qué servía la discreción ahora? Reeves escuchó sin interrumpir, su rostro alternando entre la incredulidad, el cálculo y algo que podría haber sido emoción o los primeros síntomas de un derrame cerebral. ¿Entiendes lo que significa esto? Reeves dijo finalmente, si los Velori quieren una alianza genética con la humanidad, si están dispuestos a crear un heredero híbrido, preferiría que no nos refiramos a mi hipotético hijo como híbrido. Suena a coche. Esto podría cambiarlo todo. Su tecnología, su conocimiento, su posición en la comunidad galáctica, y te eligieron a ti. Reeves se recostó, su expresión adoptando una expresión calculadora que a James no le gustó nada. Esta es la oportunidad de tu vida, Keller. Para ti, para la Tierra, para que quedes bien ante el Consejo Colonial, interrumpió James. Señor, con todo respeto, esto no es un acuerdo comercial. Esta es mi vida, mi genética. Mi hijo hipotético, que sería mitad alienígena y probablemente brillaría en la oscuridad. No seas dramático. No estoy siendo dramático. Estoy preocupado, con razón, por el hecho de que una reina alienígena quiera tener a mi bebé por razones que no entiendo del todo. Usando una biología que probablemente desafía todo lo que sabemos sobre reproducción, para crear un heredero que estaría atrapado entre dos especies con fines políticos. James se dio cuenta de que estaba gritando y se obligó a respirar. Necesito tiempo para pensar. Tienes 3 días, dijo Reeves, lo que significaba que alguien ya le había informado. Toma la decisión correcta, Keller, por el bien de todos. La conexión se cortó. James se sentó en el repentino silencio y consideró seriamente gritar contra su almohada. En cambio, abrió sus archivos personales y comenzó a investigar todo lo que la humanidad sabía sobre los Veori, lo cual resultó ser casi inútil. Eran viejos, posiblemente más antiguos que cualquier especie con la que la humanidad se hubiera topado. Eran poderosos. Su tecnología rozaba lo que especies menos sofisticadas llamarían magia. Eran aislacionistas, apareciendo en momentos críticos de la historia galáctica como árbitros cósmicos antes de desaparecer. Y eran hermosos, todos ellos, de maneras que sugerían ingeniería genética notable o intervención divina, según a quien le preguntaras. Nada de eso explicaba por qué la reina Sariel lo quería específicamente. Un suave timbre en su puerta interrumpió sus pensamientos en espiral. La abrió y encontró un pequeño dron flotante con una caja plateada. La voz mecánica del dron era sorprendentemente cortés. Entrega para James Keller de Su Majestad la Reina Sariel. Por favor, acepte el paquete. James tomó la caja, que era cálida y más ligera de lo que parecía. El dron partió sin esperar una firma. Dejó la caja sobre su escritorio y la contempló durante 1 minuto entero antes de que su curiosidad lo venciera. Se abrió con un suave silbido, revelando un frasco de cristal lleno de algo que parecía luz estelar líquida, un pequeño proyector holográfico y una nota escrita a mano en papel. La nota decía, para su consideración, esto podría ayudarle a comprender. Beba el contenido primero. No te harán daño. Oh, claro, murmuró James. Solo bebe el misterioso líquido alienígena. ¿Qué podría salir mal? Pero sus manos ya buscaban el frasco porque, al parecer, sus instintos de supervivencia habían cedido por completo. El líquido sabía a nada y a todo, a memoria y potencial. Y en cuanto tocó su lengua, el mundo se desplazó.
Ya no estaba en sus aposentos. Se encontraba en un vasto espacio lleno de imágenes flotantes, códigos genéticos que giraban en espiral en una complejidad tridimensional que su cerebro, de alguna manera, entendía a pesar de no tener formación formal en xenobiología. El proyector holográfico se había activado, pero esto estaba mucho más allá de cualquier tecnología humana. Veía futuros potenciales, posibles hijos, resultados trazados en matrices de probabilidad que se extendían hasta el infinito. Allí, una chica con sus ojos y la piel luminiscente de Sariel, con las orejas apenas puntiagudas, hablando a un consejo de ambas especies, con la confianza de alguien nacido para unir mundos. Allí, un chico con un don para comprender la tecnología que aún no se había inventado. Su risa, cargada de armónicos que podían calmar o emocionar según su estado de ánimo. Allí, otra posibilidad, otro futuro. Cada uno un camino aún no recorrido. Y debajo de todo, un mapa genético que mostraba su ADN y el de Sariel entrelazados de maneras que no deberían funcionar, pero de alguna manera lo hicieron. Como dos idiomas que no compartían raíces comunes, pero expresaban las mismas verdades fundamentales. La compatibilidad no era forzada ni artificial. Simplemente estaba ahí, una coincidencia cósmica tan rara que los cálculos de probabilidad le hacían doler la cabeza. La visión se desvaneció, dejándolo jadeando en el suelo de sus aposentos. Le temblaban las manos. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba más clara que nunca desde que comenzó toda esta situación imposible. Sariel no había mentido. La compatibilidad era real. Los niños que había visto no eran fantasías ni propaganda. Eran posibilidades genuinas, futuros que podrían existir si él decidía permitirlos. La ciencia lo superaba, pero la verdad resonaba en sus huesos. Su unidad de calma volvió a sonar. Esta vez era una solicitud de canalización directa de la nave Beori. La aceptó y el rostro de Sariel pareció más pequeño e íntimo que el primero. Reunión. ¿Viste?, dijo ella. No era una pregunta. Fue un discurso de ventas tremendo, dijo James con voz áspera. ¿Se lo muestras a todos tus posibles socios genéticos? Solo al que necesito convencer. Ella ladeó ligeramente la cabeza y él notó que los hilos plateados de sus orejas reflejaban la luz de forma diferente, como si estuvieran vivos. ¿Tienes preguntas? Hazlas. Todos estarán aquí durante días. Yo tengo días para ti. Tengo tiempo. James rió a su pesar. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué tengo que ser yo? Y no te limites a decir compatibilidad genética. Tiene que haber más. Sariel guardó silencio un momento y él la vio elegir sus palabras con cuidado. Entre mi gente, existe la creencia de que la conciencia deja una huella, una resonancia que se puede medir. Cuando analizamos tu especie, encontramos una huella que armonizaba con la mía. No solo genéticamente, sino de maneras que no podemos cuantificar por completo. Si fuera humano, podría llamarlo destino. Si fuera poético, podría llamarlo reconocimiento. Ella lo miró a los ojos a través de la pantalla. Pero no soy ninguno de los dos. Así que simplemente diré que te sientes bien. Y eso me aterroriza tanto como aparentemente te aterroriza a ti. Genial. Ambos estamos aterrorizados. Es una base sólida para crear una vida juntos. ¿No? Sariel sonrió levemente. Todos los padres están aterrorizados, James. Eso es universal. Quiso discutir para desviar el tema con humor, pero el peso de lo que ella había dicho lo aplastó como la gravedad. ¿Qué pasa si digo que no? Políticamente, mi posición se vuelve insostenible. Las facciones dentro de mi imperio usarán este fracaso para impulsar una expansión más agresiva y buscar soluciones que impliquen conquista en lugar de cooperación. La frágil paz que hemos mantenido se fracturará. Hizo una pausa. Personalmente,
Respetaré tu decisión y asumiré las consecuencias de haberla pedido. Y si digo que sí, entonces navegaremos juntos por una situación imposible. Crearemos algo sin precedentes. Esperamos. Su expresión se suavizó y probablemente discutamos con frecuencia porque parece ser constitucionalmente incapaz de tomarte nada en serio. Es un mecanismo de defensa. Me impide gritar. Me he dado cuenta. James se frotó la cara. El agotamiento y la adrenalina le corrían por el cuerpo. Necesito los 3 días completos. Necesito pensar sin visualizaciones genéticas, presiones políticas ni el peso de las civilizaciones sobre mis hombros. Pero tú los tienes, dijo Sariel. Pero James, decidas lo que decidas, decídelo por ti mismo, no por la tierra, no por mi imperio, por ti. Esa es la única opción que aceptaré. La conexión terminó, dejando a James solo con sus pensamientos, un frasco brillante y la clara sensación de que su vida se había vuelto exponencialmente más complicada de lo que jamás imaginó. James había pasado el primer día investigando, el segundo presa del pánico, y ahora dedicaba el tercero a lo que él llamaba evasión estratégica. Descubrió que el umbral 7 tenía una plataforma de observación que servía un café ligeramente mejor y ofrecía una vista de la nave de terciopelo, que flotaba en el espacio como una obra de arte viviente. No parecía una nave, sino una promesa. Todas curvas fluidas y patrones bioluminiscentes que cambiaban cuando no los mirabas directamente. Mirarla fijamente no te facilitará la decisión, dijo una voz a sus espaldas. James se giró y vio a una mujer vestida de civil. De unos 40 y tantos años, con una postura segura que sugería antecedentes militares, incluso sin uniforme. Llevaba 2 tazas de café y le ofreció una. Ya tengo una, dijo James, señalando su taza medio vacía. Esa está fría. Créeme. Se sentó sin invitación, lo que inmediatamente despertó sus sospechas. Nadie en esta estación hacía nada sin calcular. Soy la doctora Sarah Chen, de Xenopsicología. Genial. Enviaron a una terapeuta. Eso no es nada preocupante. James aceptó el café de todos modos porque ella tenía razón. El suyo se había enfriado. Déjame adivinar. Estás aquí para evaluar si tengo la estabilidad mental suficiente para tomar esta decisión. En realidad, estoy aquí porque cometí el error de publicar un artículo sobre la dinámica cultural de Veori hace 3 años, y ahora todos creen que soy una experta. Dio un sorbo a su café. Sé aproximadamente un 12% más que tú, lo que nos deja a ambos funcionalmente ignorantes. A su pesar, James rió. Es una honestidad refrescante. Creo que la honestidad ahorra tiempo. Chen se recostó, observando la nave Velori a través de la ventana. Entonces, la reina alienígena quiere tu material genético. ¿Cómo nos sentimos al respecto? Nos sentimos profundamente confundidos y ligeramente aterrorizados, con ocasionales arrebatos de humor inapropiado. Bien. Si no estuvieras aterrorizado, yo estaría preocupado. La expresión de Chen se tornó más seria. ¿Puedo contarte lo que sé sobre la reproducción Veori? La información real, no la versión desinfectada que les dan a los diplomáticos. Por favor. Estoy tomando decisiones que cambian la vida basándome en un panfleto y un espectáculo de luces holográficas. No se reproducen a menudo. 1 o 2 veces en una vida que puede durar siglos. El proceso es sagrado, deliberado e implica un nivel de vínculo psíquico que incomodaría muchísimo a la mayoría de los humanos. Chen hizo una pausa. Cuando la reina Sariel dice que te necesita específicamente, no exagera. Su biología requiere una resonancia que va más allá del ADN. Estarían vinculados permanentemente a un nivel que apenas comenzamos a comprender. James sintió un vuelco en el estómago. Define vinculado. Imagina poder percibir el estado emocional de alguien a grandes distancias.
Saber cuándo están heridos, felices, muriendo. Sus pensamientos no serían compartidos, pero su conexión sería íntima. Siempre. Chin observó su rostro con atención. No mencionó esa parte, ¿verdad? Puede que haya omitido ese detalle específico. Sí. James dejó su taza de café con manos que habían empezado a temblar de nuevo. ¿Algo más que debería saber? Tentáculos secretos, requisitos de la mente colmena. Solo que si sigues adelante con esto, no solo crearás un hijo. Te vincularás a ella de maneras que el matrimonio humano ni siquiera se acerca. Los terciopelos se toman su vínculo en serio. No hay divorcio, no hay separación hasta que uno de ustedes muera. Tú eres. Las luces se apagaron. Los sistemas de emergencia se activaron de inmediato, bañando la plataforma de observación de rojo. Una alarma comenzó a sonar, de esas que sugerían que esto no era un simulacro. James y Chen se pusieron de pie al instante. El entrenamiento superó la confusión. ¿Qué demonios? James se sobresaltó. La ventana explotó. No se rompió, explotó cuando algo pequeño y rápido atravesó el material reforzado diseñado para resistir. Micromedoritos. James sintió que Chin lo derribaba de lado mientras la atmósfera comenzaba a gritar por la brecha. Le taponaban los oídos dolorosamente. Le ardían los pulmones. Los campos de fuerza de emergencia se activaron, pero no antes de que 3 proyectiles más atravesaran la ventana debilitada. Alguien les disparaba. Alguien le disparaba a él. Chen gritaba algo que no podía oír por las alarmas. Ella lo arrastró hacia la salida de emergencia, que se había cerrado automáticamente. La visión de James comenzaba a nublarse por la falta de oxígeno cuando la puerta se retrasó repentinamente al abrirse, revelando una figura con lo que parecía una armadura ceremonial que fluía como mercurio líquido. Sariel lo agarró del brazo y, de repente, pudo respirar de nuevo. Una especie de campo atmosférico localizado los rodeaba a ambos. Ella lo arrastró a través de la puerta con una fuerza que parecía imposible para su cuerpo. Chen tropezó tras ellos. ¿Qué está pasando?, jadeó James. Alguien no quiere que tomes una decisión. La voz de Sariel era tranquila, pero sus ojos ardían de furia. Se movía rápido por pasillos llenos de personal en pánico. 3 intentos de asesinato en la última hora. Crudo pero efectivo. No intentan matarte limpiamente, solo asegurarse de que no cumplas con la fecha límite. ¿Quiénes son? Elige. Facciones dentro de mi imperio que prefieren la guerra. Agencias de inteligencia humanas que temen lo que representa nuestra alianza. Sindicatos criminales que se benefician de la inestabilidad. Dobló una esquina, sabiendo exactamente a dónde ir a pesar de ser una estación humana. ¿Importa? El resultado es el mismo. Una explosión sacudió el pasillo. Chen maldijo con ingenio. Sariel cambió de dirección sin dudarlo, guiándolos por un pasillo de servicio apenas lo suficientemente ancho para una fila india. La mente de James corría, intentando procesar el combate, el miedo y la surrealista realidad de estar protegido por una reina alienígena que se movía como si hubiera sido entrenada por fuerzas especiales. Su Majestad, dijo entre jadeos, siento que este es un mal momento para mencionar que nunca me han disparado. Es la primera vez en todo. Ella lo miró y, a pesar del peligro, a pesar de todo, había algo casi divertido en su expresión. Intenta no morir. Complicaría considerablemente mis planes. Emergieron en un hangar donde esperaba una pequeña nave Veori, cuyo casco ya relucía con defensas activas. 2 figuras con armadura similar la flanqueaban, con armas que rastreaban amenazas que James ni siquiera podía ver. Sariel lo estaba arrastrando hacia la nave cuando Chen se detuvo de repente. Espera, no puedo ir contigo. No formo parte de esto. Que ahora sí lo eres, dijo Sariel rotundamente. Te vieron hablando con él.
Estás comprometida. Fantástico, murmuró Chen, pero ella lo siguió. Dentro de la nave, la gravedad se estabilizó y el caos de la estación se atenuó. James se desplomó en un asiento que se ajustó a su forma, con las manos aún temblando por la adrenalina. Chen se sentó frente a él, con una compostura sorprendente para alguien que acababa de sobrevivir a un intento de asesinato. Zariel permaneció de pie, comunicándose con su nave en un lenguaje que sonaba como si la música y las matemáticas hubieran tenido un hijo. De acuerdo, dijo James cuando recuperó el habla. Bien, eso pasó. Nos acaban de disparar varias veces. Me dispararon. Miró a Zariel. ¿En esto se convertirá mi vida si digo que sí? Huir de asesinos y explosiones. Posiblemente. Terminó su conversación y se giró para mirarlo de frente. Esto es lo que intenté ahorrarte. Por eso te di 3 días en lugar de exigir una respuesta inmediata. Sabía que habría quienes preferirían descartar la opción antes que aceptar el resultado. ¿Y ahora qué? Ahora corremos. Nos escondemos. Te damos tiempo para que tomes una decisión en lugar de que un francotirador la tome por ti. Zariel se acercó y pudo ver la tensión bajo su compostura. Mi nave está segura. Allí estarán a salvo, los dos. Pero James, tienes que entender algo. Si vienes conmigo ahora, ya no hay terreno neutral. Todas las agencias de inteligencia de 3 sectores asumirán que ya has elegido. Las consecuencias políticas van a ocurrir, me guste o no, interrumpió James. Porque alguien acaba de intentar matarme. Varios, lo que significa que ya estoy en esto, acepte o no tu propuesta. Se rió, con un sonido ligeramente desquiciado. Odio que me manipulen. Odio que me disparen más. Y de verdad odio que la decisión más importante de mi vida se esté tomando mientras aún me zumban los oídos por la descompresión explosiva. Chen se aclaró la garganta. Si me permiten la intervención, ambos actúan como si solo hubiera 2 opciones. Aceptar o rechazar, pero James, podrías exigir términos, condiciones, protecciones. Esto no tiene por qué ser todo o nada. Zariel ladeó la cabeza, considerando que tenía razón. Hice una oferta, no un ultimátum. Si tienes condiciones, las escucharé. James los miró. Estas 2 mujeres que de alguna manera se habían convertido en parte de su situación imposible. Su mente se estaba despejando a pesar del caos. Se concentraba con la claridad que llega tras sobrevivir a algo que debería haberte matado. Quiero saberlo todo, dijo. Ni la versión política ni el resumen diplomático. Todo. ¿Cómo funciona el vínculo? ¿Qué le pasa a nuestro hijo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué pasa si esto sale mal? Todo. Él miró a Zariel a los ojos. Y quiero tiempo real, no 3 días mientras me disparan. Quiero conocerte de verdad antes de decidir si me ato a ti para el resto de mi vida. Es razonable, dijo Zariel en voz baja. Y quiero a Chen aquí como observador neutral, alguien que pueda decirme cuando estoy siendo un idiota o cuando me están manipulando. No acepté esto, protestó Chen. Semanalmente. Ya estás aquí y sabes más sobre psicología Veori que nadie más. Además, confío en ti, que es más de lo que puedo decir de la mayoría de la gente en esta estación. James se volvió hacia Zariel. Esas son mis condiciones. ¿Quieres que elija? Bien. Pero elijo bajo mis propios términos, con información completa, sin que nadie intente asesinarme cada pocas horas. Zariel guardó silencio un largo rato. Luego sonrió. Una sonrisa genuina, y James vio algo en su expresión que parecía casi alivio. De acuerdo. Bienvenido a bordo, James Keller. Intenta no romper nada. La tecnología Veori no siempre responde bien al estrés. Genial. No. Presión. James cerró los ojos,
escuchando el zumbido de la nave alienígena al separarse de la estación. Su vida se había vuelto exponencialmente más complicada. Pero al menos ahora era complicada bajo sus propios términos. Eso tenía que contar para algo. Chin murmuraba algo sobre becas de investigación y prestaciones por riesgo. Sariel se coordinaba con su tripulación. Y James se esforzaba por no pensar en que acababa de comprometerse a pasar un tiempo prolongado con una reina alienígena que quería tener su hijo mientras la gente intentaba matarlos a ambos. «Esto está bien», se susurró. «Esto está completamente bien». No estaba bien en absoluto. Pero empezaba a pensar que, bien, estaba sobrevalorado. En fin, 5 días a bordo de la nave Velori habían alterado fundamentalmente la comprensión de la realidad de James. La nave estaba viva de maneras que no podía articular del todo. Sus pasillos se transformaban para satisfacer las necesidades antes de que se expresaran. Su atmósfera se ajustaba a los estados de ánimo y los niveles de comodidad con una precisión inquietante. Chen había desaparecido en las secciones de investigación con un entusiasmo que rozaba el fervor religioso, emergiendo solo para compartir teorías cada vez más descabelladas sobre Velori. Biotechnology. Y Sariel había cumplido su promesa, respondiendo a cada pregunta con una paciencia que parecía inagotable. Estaban sentados en lo que Sariel llamaba una cámara de contemplación, aunque parecía más un jardín suspendido en el espacio. Plantas reales, tierra real, agua real fluyendo desafiando la física. James había dejado de hacer preguntas. Ella le estaba enseñando los fundamentos de su lenguaje, que involucraban armónicos que su garganta no podía replicar del todo, pero que su mente de alguna manera entendía. «Estás mejorando», dijo, aunque su sonrisa sugería lo contrario. Eso casi sonó a buenos días en lugar de tu cara trae confusión. Bastante cerca. James dejó el bloc de datos que le estaba enseñando sintaxis Velori a través de lo que parecía una carga neuronal directa. Le dolía la cabeza de una manera que se estaba volviendo familiar. ¿Puedo preguntarte algo personal? Me has hecho 73 preguntas personales en los últimos 5 días. ¿Por qué parar ahora? Buen punto. Dudó y luego siguió adelante. ¿Tienes miedo de todo esto? Porque todos te tratan como si fueras una reina intocable. Pero me estás pidiendo que sea el padre de tu hijo, y eso parece algo que debería ser aterrador, incluso para alguien que ha vivido durante siglos. Sariel guardó silencio el tiempo suficiente para que James pensara que se había excedido. Luego dejó su trabajo y se giró para mirarlo de frente. Estoy absolutamente aterrorizada. Estoy vinculando mi futuro a alguien que apenas conozco, creando un hijo que cargará con el peso de 2 civilizaciones, y apostando a que esta conexión imposible que hemos detectado es real y no un error cósmico. Hizo una pausa. Pero también tengo esperanza. Por primera vez en décadas, tengo esperanza, y eso me aterroriza más que nada. Sí, dijo James en voz baja. Lo entiendo. Su comunicador sonó. El código de Chen parpadeó con urgencia. Aceptó y su rostro apareció, con los ojos desorbitados por la emoción, el pánico o ambas cosas. Necesitan ver esto ahora mismo. Encontraron a Chen en un laboratorio que parecía haber sido cultivado en lugar de construido. Rodeada de pantallas holográficas que mostraban secuencias genéticas, matrices de probabilidad y mapas políticos que mareaban a James. Gesticulaba frenéticamente varias pantallas a la vez. He estado comparando los intentos de asesinato con interceptaciones de comunicaciones y transacciones financieras, dijo sin preámbulos. Los ataques no fueron aleatorios. Fueron coordinados por una coalición que incluye a la línea dura de ambos bandos. Facciones supremaquistas humanas y aislacionistas Velori trabajando juntos para evitar exactamente lo que estás considerando. Tiene sentido. James dijo que nada une a los enemigos como una amenaza común. Eso no es lo interesante.
Chin mostró otra pantalla. Están planeando algo más grande. Un ataque a la cumbre diplomática programada para la próxima semana. Si no pueden detener tu decisión, se asegurarán de que las consecuencias políticas destruyan cualquier posibilidad de alianza. La expresión de Zariel se endureció. ¿Cuántas bajas? Miles. Planean que parezca que los Bori atacaron primero. Iniciar una guerra que tardaría décadas en resolverse. Chen los miró. A menos que puedas darles una razón para no hacerlo, a menos que puedas presentar algo tan inédito, tan esperanzador que debilite toda su narrativa. James sintió un nudo en el estómago. ¿Estás diciendo que tenemos que tomar una decisión ahora? No porque sea el momento adecuado, sino porque morirá gente si no lo hacemos. Estoy diciendo que se te acabó el tiempo, dijo Chin sin rodeos. Elijas lo que elijas, debes elegir hoy. El silencio se prolongó. James miró a Zariel, vio su propio conflicto reflejado en su expresión. Habían tenido 5 días, lo cual no era ni de lejos suficiente, pero de alguna manera era más de lo que él creía posible. Ahora la conocía, no del todo, pero lo suficiente. Sabía que era brillante y solitaria, y que llevaba el peso de su gente con una gracia que le hacía doler el pecho. Sabía que se reía de sus chistes malos y tenía un don para la estrategia que rozaba la perfección. Sabía que cuando estaban en la misma habitación, algo en él se asentaba, como encontrar una frecuencia que no sabía que había estado buscando. Esta es una forma terrible de tomar decisiones vitales, dijo finalmente. Sí, asintió Zariel. Apenas nos conocemos. Es cierto, la gente intenta matarnos constantemente. Y si lo hacemos, estaremos unidos para siempre de maneras que harán que el matrimonio parezca casual. Correcto. Zariel se acercó y él pudo ver los hilos plateados en sus orejas reflejando la luz viva y expectante. Pero si no lo hacemos, miles mueren. Y si lo hacemos, creamos algo que nunca ha existido. Un puente, una esperanza, una oportunidad. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para que se apartara. No lo hizo. Su mano era cálida, su piel tenía esa tenue luminiscencia que él había aprendido que era señal de una emoción intensa. No puedo prometer que esto sea fácil. No puedo prometer que no nos arrepintamos, pero sí puedo prometer que te elegiré todos los días. Eso cuenta. James respiró hondo, como si fuera el primero en días. Su mente repasaba las implicaciones y consecuencias y todas las formas en que esto podría salir catastróficamente mal, ONG. Pero debajo del miedo había algo más. Algo que había estado creciendo desde su primer encuentro imposible. Reconocimiento. Comprensión. La aterradora posibilidad de que a veces el destino no se tratara de matemáticas y probabilidades, sino de elegir confiar en algo más grande que la lógica. Bien, dijo. Bien, hagámoslo. Creemos un niño imposible y cambiemos la historia y esperemos no arruinarlo demasiado. La sonrisa de Zariel era radiante. Ese es el peor discurso de aceptación que he escuchado. Estoy trabajando con lo que tengo aquí. Chen se aclaró la garganta. Así que vamos a hacer esto. De verdad vamos a hacer esto, al parecer. James rió, un poco histérico, pero genuino. ¿Cómo funciona esto? ¿Necesitamos una ceremonia? ¿Un contrato? ¿Firmo algo con sangre? Nada tan dramático. La expresión de Zariel cambió a algo antiguo y serio. Pero el vínculo requiere que ambos estemos seguros, absolutamente seguros. Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. ¿Estás seguro, James? ¿De verdad? La miró. Esta reina imposible que lo había elegido por razones que aún no comprendía del todo. Pensó en el niño que había visto en esas visiones holográficas, en futuros que podrían existir si era lo suficientemente valiente como para alcanzarlos.
Pensó en la advertencia de Chen sobre la conexión permanente, sobre conocer a alguien a un nivel que haría imposible la privacidad. Era aterrador. Era una locura. Era la decisión más importante que tomaría en su vida. Estoy seguro, dijo, y lo decía en serio. Salvemos la galaxia y traumaticemos a nuestro futuro hijo con una historia de origen que jamás olvidará. La ceremonia de unión no se parecía en nada a lo que James esperaba. Sin ritual, sin público, solo Sariel y él en la cámara de contemplación, mientras Chen los observaba desde una distancia respetuosa. Sariel le puso la mano sobre el corazón, y él sintió que algo cambiaba, como si la realidad se ajustara a una conexión que no debería existir, pero que de alguna manera existía. Su conciencia rozó la suya, no intrusiva, sino presente, una calidez que se instaló en espacios que él desconocía que estuvieran vacíos. Podía sentir su miedo, su esperanza y su determinación. Podía percibir la profundidad de su soledad y el amor feroz que ya sentía por el hijo que crearían. Y debajo de todo eso, ese reconocimiento, esa certeza que desafiaba toda explicación, estaban unidos ahora de forma permanente, irrevocable, y en lugar de sentirse atrapado, James se sintió más el mismo que nunca. Bueno, dijo cuando pudo hablar de nuevo, con la voz ronca por la emoción. Eso fue intenso. Pero se vuelve más fácil, dijo Sariel. Y podía sentir su diversión a través de su nueva conexión como un calor físico. ¿Cuánto tiempo hasta que la gente deje de intentar matarnos? Le daría una semana, tal vez 2 si tenemos suerte. Genial. Fantástico. No puedo esperar a explicárselo a mi madre. Sariel rió y el sonido resonó a través de su vínculo como música. Chen tomaba notas con el fervor de quien acaba de presenciar un milagro científico. Y en algún lugar de las profundidades de la nave, James podía sentir cómo los sistemas se ajustaban, preparándose para la síntesis genética que crearía algo sin precedentes. Había llegado a esta estación esperando negociaciones rutinarias y un café terrible. En cambio, había encontrado una elección imposible, sobrevivido a múltiples intentos de asesinato y se había unido a una reina alienígena por el resto de su vida. Era una locura. Era aterrador. Fue absolutamente la decisión correcta. Así que dijo, tomando la mano de Sariel y sintiendo el pulso de la conexión entre ellos. ¿Qué pasa ahora? Ahora la sonrisa de Sariel era traviesa y llena de promesas. Ahora informamos a la galaxia de que todo acaba de cambiar. Y luego nos preparamos para la parte más difícil, que es criar a un niño que quedará atrapado entre 2 mundos, perseguido por extremistas y que llevará la esperanza de 2 civilizaciones. Le apretó la mano. Pero al menos lo afrontaremos juntos. Juntos, repitió James, y sintió que la verdad se le metía en los huesos. Lo que viniera después, por imposible, peligroso o extraño que fuera, lo afrontarían como compañeros, como padres, como algo nuevo que no tenía nombre en ninguno de sus idiomas. No era el final que había imaginado, pero era el comienzo de algo que realmente podría importar. Y que James decidió que valió la pena cada momento aterrador que los había llevado.